Dios les bendiga. En este día queremos compartir con ustedes una porción muy conocida como manera de estudio. Vamos a abrir las escrituras en el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo número 8 y verso número 4. 8:4. El título del mensaje es Que prospere en ti su palabra. Que prospere en ti su palabra. Dice el Evangelio según San Lucas en el capítulo número 8 y verso número 4. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno, a ciento por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Y los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Gracias, Señor, te bendecimos porque tu palabra es fiel, Señor. Señor, queremos orar, Padre, por algunas personas, Señor, que necesitan de tu ayuda, Señor. Por María Torres, Señor, queremos suplicarte, Señor, por su salud, Señor. Gracias, Padre, también te suplicamos por la familia de Fátima Alvarado, Señor. Sus hermanos, cuñadas, Señor, sobrinos, Señor, que necesitan de tu mano, Señor, contra la enfermedad, Señor. Ten misericordia. Suplicamos también por Mendoza, Señor. Ramírez, tengas misericordia, Padre, de ella, Señor, por su salud. Que tengas, Señor, compasión, misericordia, Padre, en su vida. Señor, te suplicamos, Padre, por los que sabemos que están enfermos, por aquellos que se están recuperando, Señor. Te suplicamos la completa recuperación, Señor, de mi hermano Edwin, Señor.
tu familia, Padre, tenga misericordia. Asimismo, Señor, también te suplico por la vida de Sara Lilian Mazariego de Varía, Señor, que completes la obra, Señor, en su cuerpo, porque en ti ha confiado, Señor. Señor, sabemos que hay muchas peticiones más, Señor. Señor, hoy hay muchas peticiones, Señor, de personas que deseamos nosotros de todo corazón, Señor, que tú hagas una obra en sus vidas, Señor, y otras personas que no conocemos, Padre, pero que de igual manera queremos que, Señor, vean tu misericordia. Señor, porque este es un tiempo de conocerte también, un tiempo de ver cómo tú obras, Señor, de ver tus maravillas, de ver cómo tú, Señor, puedes cambiar las cosas en nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque queremos suplicarte también por esta palabra, Señor. Es una palabra fiel, Señor. Una palabra, Señor, que tú nos das para que entendamos, Señor, las cosas en todo momento. Te bendecimos, Señor. Bendice, Señor, las alacenas de cada familia, Señor. Señor, hoy nos ayudas a ver las cosas quizás de otra manera, a entender, Señor, lo que es importante y lo que no lo es. Muchas cosas han dejado de ser importantes y otras han venido a tomar su lugar, que eran realmente las que tendrían que haber sido importantes, y otras quieren tomar importancia, pero no lo deben de tomar, Señor. Reprendemos todo temor, Señor, en las vidas, Padre, porque nuestras vidas están en tus manos y todo lo que tú hagas en nosotros será bueno para nuestra alma. Señor, te bendecimos a esta hora. Señor, también te suplicamos por consuelo, Señor, por aquellos que han perdido seres queridos, Señor, por aquellos, Señor, que no han podido estar quizás ahí, Señor, junto con sus seres queridos, aquellos que han anhelado, Señor, aquellos que no han podido, Señor, quizás hacer lo que tendrían que hacer, Padre, en esos momentos. Señor, que no haya ningún remordimiento, Padre, que no haya ninguna culpa, sino que al contrario, siempre, Padre, poder darte gracias a ti, Señor, sin importar, Señor, lo que ocurra, Señor, en nuestras vidas. Si de verdad, Señor, nosotros estamos en tus manos, Señor, podremos recibir el consuelo, Señor, que necesitamos. En el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. El título del mensaje, como dijimos al principio, que prospere en ti tu palabra. Y hemos leído en Lucas 8, 4, 15, del 4 al 15. Es una porción un poco amplia. Vamos a tratar, quiero algunas cosas, ¿verdad? Obviamente no vamos a entrar en tanto detalle, pero de verdad importante es la única manera que puede la palabra de Dios prosperar en el corazón del hombre es reteniéndola. Pareciera que la palabra de Dios son de instantes muchas veces. A veces oímos algo, qué bonito, ¿verdad? Y nos sentimos contentos porque quizás a lo mejor entendimos, pero luego se desvanece, ¿verdad? Uno puede oír una frase pegajosa, ¿verdad? En un medio de comunicación o alguien y se nos queda, ¿verdad? Pero a veces su palabra como que tiende a ser más volátil en algunos casos, y por eso qué importante es retener la palabra del Señor. Y para que la palabra del Señor prospere, hay cosas que nosotros debemos entender, ¿verdad? No solo los resultados, sino también las causas y por supuesto qué podemos hacer, ¿verdad? Porque siempre hay algo que podemos hacer. Entonces, en esta parábola muy conocida, aprendemos de esos efectos y esas causas, ¿verdad? Y de cómo resolver estos problemas. No, quizás nos revela lo que la gran mayoría no alcanza a ver,
puesto que es una parábola. Algunos pueden quedarse con un entendimiento a un nivel y otros a otro nivel, y definitivamente nosotros, si somos discípulos, podremos alcanzar otro nivel. Y ese es el objetivo. Y esa es la misericordia de Dios que tiene Él para nosotros. Aún en estos tiempos que cuesta entender muchas cosas que estamos viviendo, lo que sí debemos entender y retener es la palabra del Señor. Nosotros necesitamos la palabra del Señor porque entendiéndola y reteniéndola será usada o nos bendecirá para que realmente podamos triunfar, ¿verdad? Es decir, tener una vida abundante en medio de un mundo que realmente está en caos, ¿verdad? De un mundo que realmente sufre un caos, ¿verdad? Un caos de salud, un caos económico, ¿verdad? Un caos político, ¿verdad? Ese caos de liderazgo, ¿verdad? En muchos sentidos, en muchos niveles, ¿verdad? Pero el liderazgo más importante es el que nosotros debemos de tener en nuestros hogares, ¿verdad? En nuestras casas, en nuestras congregaciones. Es el liderazgo que nos va a bendecir, el liderazgo que realmente hará la diferencia en nuestra vida. Por eso, importante quizás comenzar viendo en esta porción cómo recibimos la palabra. Esto pareciera que todos la recibimos igual, pero obviamente que no es así. Y esta porción lo deja bien claro, porque hay algunos que el Señor les dice, el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Y leíamos en el verso 4 que así dice, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. Y en el verso 8 dice el Señor, en el final, ¿verdad? Dice, y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, escuchar la palabra realmente siempre es mejor a no escucharla, ¿verdad? Obviamente. Porque escuchando la palabra hay una esperanza de que algo va a pasar en nuestra vida. Algo vamos a entender, algo vamos a retener. Y por lo tanto, en algo nos va a bendecir. Una palabra puede hacer una gran diferencia en la vida de las personas. Sin embargo, es importante saber cómo escuchamos, porque los resultados de la manera en que recibimos la palabra, esos resultados van a ser diferentes de acuerdo a cómo recibimos la palabra. Las multitudes recibieron esta palabra, pero había algo que hacía una gran diferencia, ¿verdad? O algo que el Señor les advertía. Y era esto de que el que tenga oídos para oír, oiga. Es decir, que aunque sea bueno, el que tenga buen oído o que tenga buena atención, ¿verdad? Va a poder retener la palabra, ¿verdad? Un poco de esa palabra. Las multitudes escucharon la palabra, pero ¿cuántas de estas personas de esta multitud pudieron realmente aprovechar esa palabra, ¿verdad? Entonces, pero como decimos, tenían ventaja de los que no estaban ahí. Pero los que estaban ahí, solo los que tenían para oír, oídos para oír, podían oír. ¿Ya? Y no todo el que tiene orejas, oídos, o porque las tiene más grandes, oye más. ¿Ya? Hay una atención, ¿verdad? Debe haber una necesidad realmente, ¿verdad? Una necesidad de retener la palabra. Pero eso, ¿qué tan frecuente es?
Por eso había otra forma de oír, vea, porque algunos escuchan la palabra o han escuchado la palabra como multitud, ¿verdad? Han asistido a una iglesia y han sido como multitud, que muchas veces no han tenido oído para oír, vea, porque normalmente el oído cuando estamos dormidos no oye, vea. Cuando nos dormimos, si alguien está predicando y alguien se duerme, que se duerme no está oyendo, aunque esté allí. ¿Vea? O el que está distraído, tampoco, vea. O el que está su mente por otro lado, ¿verdad? O como a veces decimos, de cuerpo presente nada más. Ese tampoco tiene oídos en ese momento. Por lo tanto, qué difícil es, cómo es, en qué calidad estamos escuchando. Si estamos escuchando la palabra como multitud o si estamos escuchando la palabra como discípulos, que es el siguiente grupo. ¿Vea? Porque los misterios son dados, son revelados a los discípulos. ¿Vea? Hubo una segunda función, una segunda tanda, un segundo auditorio, un segundo momento, digamos, de compartir la palabra. Qué importante. El Señor dio un mensaje como parábola y después dio una segunda parte donde explicó la parábola. Importante es ser de este otro grupo, ¿verdad? Porque aquellos no era que fueran más inteligentes, ni que los discípulos fueran más necesitados o menos inteligentes, ¿verdad? Sino que era simple y sencillamente otro grupo al que el Señor se dirigió. En el verso 9 dice, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Entonces el entendimiento se quedaba corto para el primer grupo. Con la explicación que el Señor iba a dar, los discípulos tenían una gran ventaja sobre los primeros. Los discípulos entonces tuvieron dos momentos, ¿va? Tuvieron un reprise de la palabra, un reprise con gran explicación, ¿verdad? O sea, qué importante, ¿verdad? La explicación, porque ahí tuvieron un tiempo, un momento de mayor intimidad, de mayor cercanía, una segunda oportunidad de preguntar, una oportunidad de profundizar, ¿verdad? Y aquí viene la pregunta para nosotros, ¿cómo escuchamos la palabra? Si la escuchamos como multitud o la escuchamos como discípulos. Porque si somos como discípulos, entonces conoceremos los misterios y verdades, ¿verdad? Reservadas. Es decir, solo los escogidos, a los escogidos les son reveladas. Es un momento especial. Espero que los momentos que nos reunimos para escuchar la palabra, y espero que estemos como familia escuchando la palabra, ¿sí? Que si cada teléfono, tablet, computadora sirva para varios, que podamos estar como, como familia, ¿ven? Y que cada familia se pueda integrar, sentarse juntas para escuchar la palabra, porque ese es el momento, en un segundo momento, ¿verdad? Que el Señor nos da esta oportunidad, porque nos da una palabra para oír y una palabra para entender misterios. Y esa es una bendición grande, porque inclusive como congregaciones a veces podemos solo solo nos quedamos, el peligro de solo quedar dándonos mensajes mensajes como multitud, ¿verdad? Y no mensajes como discípulos, ¿verdad? Para los misterios. El Señor nos revela el misterio, ¿verdad? Debe ser nuestra oración. Porque aquí había un momento especial
donde la parábola era decodificada, ¿va? ¿Sí? O sea, a mí me enseñan un código y si yo no sé de ese código o de ese lenguaje de computación, yo no entiendo nada. Pero el que lo entiende me lo va a presentar a mí, que no entiendo ese código, de una manera bien amigable, para que solo le haga clic. Entonces, eso es justamente lo que el Señor hace, pero al final nosotros somos los que debemos hacer clic. Aunque no cueste hacerle clic, Él no lo va a hacer. Tenemos que hacerlo nosotros. Entonces, vemos esta primera, este preámbulo, ¿verdad? Donde debemos de ver cómo recibimos la palabra. Aquí hay dos auditorios, que realmente el Señor quiere revelar algo, su palabra en nosotros para que sea prosperada nuestra vida. Su palabra va a prosperar en nosotros. Entonces, habla de un primer grupo, porque el Señor sale a sembrar y hay parte de la semilla, ¿verdad?, que cae junto al camino. Entonces, la semilla es pisoteada, ¿sí? La semilla es pisoteada. Los de junto al camino no pueden cercar porque el camino es público, ¿verdad? No pueden proteger la semilla. Entonces la semilla es pisoteada y se la llevan, roban. Entonces podemos ver que, en primer lugar, en el verso 8, el capítulo 8, perdón, y verso 5, dice, el sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Entonces el efecto, o más bien el resultado, ¿verdad?, de este primer grupo de semillas que cae en los que están junto al camino. Entonces los de junto al camino es un grupo especial, porque la semilla, esos están fuera, ¿verdad? Esa semilla cae fuera, cae en el camino, no cae dentro del terreno. Y esto cae fuera y donde está el camino y cualquiera que pasa, que en el camino va caminando, no se va fijando, no va a ser que no vaya a patear alguna semilla que han sembrado aquí, ¿verdad? A mí alguien me decía, un extranjero me decía, este es el único país donde las carreteras las siembran de maíz y de frijol, me decía. Porque usted ve aquí las carreteras nuestras, los pequeños espacios que quedaban a las orillas de las carreteras, ya había un agricultor que iba a sembrar su maíz y después le echaba frijol, ¿verdad? Y entonces él me decía, yo no había visto eso aquí, ¿verdad? Entonces, eh, eh, pero es algo especial, ¿verdad? Pero sembrar donde está el propio camino, no, porque ahí lo van a pisotear. Entonces, un resultado que se espera, porque si cayó la semilla, ¿verdad?, fuera, alguien puede decir, pero qué sembrador más descuidado de tirar la semilla fuera. Pues yo le quiero decir algo, esta semilla es una semilla especial, es una semilla que toda es buena, 100% viable, ¿verdad? O sea que si usted siembra 100 semillas, las 100 germinan, ¿verdad? O sea, no hay pérdida, no van a perderse ninguna, todas germinan, todas tienen la capacidad de germinar. Entonces, así es la palabra del Señor, toda palabra del Señor es buena, 100%. Es decir, no podemos decir que es mala. Ahora, el sembrador la esparce, y porque cayó fuera no es que sea descuidado, sino que tuvo misericordia de poner la semilla, de tirar la semilla. La semilla es tirada, ¿verdad? Entonces, si yo soy agricultor, yo quiero sembrar hasta la orillita, ¿verdad? El último espacio que me queda. Quiero aprovechar el terreno completamente. Por lo tanto, el que haya caído fuera no es un defecto del sembrador. Más bien es la misericordia de ver que se dé hasta donde no se debería de poder, ¿vea? Entonces, sin embargo, eh, eh,
digamos que no, la semilla no es selectiva, ¿verdad? No es tirada selectivamente, como lo hace el hombre, ¿verdad? El hombre lo tira selectivamente. Yo si voy a sembrar, digo, dos granitos, si se me va uno, bueno, tres, pero dos, ¿verdad? Para que, sí, dos, tres, o depende, ¿verdad? Cómo vaya sembrando, pero la cosa es, usted va calculando no desperdiciar, ¿verdad? Su semilla. Pero aquí el Señor no hace excepción de personas, ¿verdad? Dice, y estos que están junto al camino, no, esto no les tire, de todos modos, estos la van a desperdiciar, ¿verdad? Se las da, la tira para todos, a los que están en todos lados, ¿verdad? Pero vemos aquí que esa semilla es pisoteada, ¿verdad? Por los que van caminando. Obviamente esa semilla es pisoteada y las aves, ¿verdad? Llegan a agarrarla y se la comen, ¿verdad? Así de sencillo. O sea, es una semilla que no prospera ninguna. Entonces hay personas que la palabra de Dios, ¿verdad? Este grupo son los que están en la calle, ¿verdad? Están en la calle, así literalmente, ¿verdad? Están en la calle. ¿Verdad? Porque realmente Dios no puede hacer nada con ellos, porque no tienen capacidad de proteger la semilla, ¿verdad? No hay un cerco, no hay un lugar específico, ¿sí? Está en la calle, ¿verdad? Y las aves del cielo la encuentran fácil, ¿verdad? Porque como no es un terreno preparado, ¿verdad? Sino que es un terreno que queda encima, fácilmente identificable, las aves llegan y las recogen, se las comen. Entonces, vemos aquí que la causa es esa pérdida, ese resultado, tiene un origen, tiene una causa, y la causa es que hay una obra del enemigo. Dice el verso 12 en la explicación, ¿verdad? La explicación dice, el verso 12, y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Mire, o sea, el que está en la calle, hombre, va. Es como el que dice, no, y va a entrar usted a hacer, siéntese, no, yo de aquí, desde la calle voy a oír. Dice, está en la calle, va. Está en la calle, quizás no va a poder defender lo que tiene, va a llegar el enemigo, dice, y le va a quitar, le va a robar de su corazón, ¿verdad? Está en la calle, va, pero de ahí se lo quita, ¿ya? O sea, hay gente que no pertenece, quiere decir, no están fuera. Entonces, es difícil porque la palabra en tiempos de necesidad, ¿verdad? Como actualmente se vive, ¿cómo no quisiéramos llevar una palabra de esperanza? Pero algunos están en la calle, ¿verdad? Entonces, pero hay que dar la palabra porque tampoco dice el sembrador sale a sembrar, ¿verdad? Tal vez reaccionan y dejan de ser de la calle, ¿verdad? Pero esto es, eh, digamos que las causas o las razones por las que se tienen malos resultados, ¿verdad? Es porque el diablo les quita del corazón la palabra, ¿sí? ¿Y cómo se las quita la palabra? Bueno, la palabra es desprestigiada, ¿verdad? Vituperada, minimizada, ¿verdad? Se saca de contexto, ¿verdad? Y se pone en un contexto religioso muchas veces. Y al final es robada del corazón, como las aves del cielo vayan a quitar. Entonces, en estos tiempos, que digamos la palabra no es directa, ¿verdad? Sino que ocupamos otros medios, porque no podemos congregarnos. Importante es que entender de que es necesario ser discípulo, pues, porque muchos ahorita quizás se les acabó, ¿verdad? La fuerza que tenían de medio estarse congregando, ¿verdad? O estar así a medias, ¿sí?
quedado ido por ahí, ¿verdad? O sea, porque al final no les alcanza, ¿verdad? No les alcanzó, ¿verdad? Así como decía aquel amigo, voy para Canadá y ¿qué tal tu inglés? Le dijeron, yo creo que me alcanza para 15 días, ¿verdad? No es algo así, ¿verdad? Algunos, o se es cristiano o no se es, ¿verdad? Algunos creyeron que podían entrar de un solo y hoy, no, hoy quizás posiblemente hayan perdido el impulso, ¿verdad? Pero hay que decir que lo que es digamos que la meta debe ser retener la palabra para que pueda dar fruto. Entonces, la calle no es para sembrar el corazón que está fuera del lugar, ¿verdad? ¿Sí? La semilla realmente no va a poder germinar, ¿sí? Y al ser pisoteada es destruida. ¿Ya? Por eso el que está en la calle no defiende nada, todavía no es nada. La palabra del Señor no le significa nada todavía. Entonces, ¿qué puede hacer? Vea? Obviamente, mire, el que esté en la calle, métase, vea, métase al terreno. No puede seguir en la calle. Ya no puede seguir en la calle. Hay mucha gente en la calle todavía. ¿Ya? Y en la calle no es el lugar donde la semilla puede prosperar. Después viene otro grupo que dice el verso 6, otra parte cayó sobre piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Eh, entonces este grupo le faltó profundidad. ¿Vea? Es un grupo que inician bien, pero se secan. ¿Verdad? Los del camino nunca estuvieron bien, ¿vea? Todo lo perdieron. Ya este grupo no, este grupo digamos que comienza a tener un cierto resultado, ¿verdad? Hay un inicio, como leímos, ¿verdad? Cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. O sea que nació la semilla. ¿Sí? En el otro no nació la semilla, no nació, fue destruida y fue robada, ¿verdad? Por el enemigo. En este ya vemos, y quizás decir, vea, que no es posible que el enemigo nos robe palabra. O sea, el enemigo no debería robarnos palabra, porque si nos roba palabra, ¿sí? Es porque estamos en la calle, así de sencillo. Si yo no estoy en la calle, no me puede robar la palabra el diablo. Entonces, eh, eh, y en este otro grupo que cae sobre piedra, se nos habla de la semilla que la semilla germina, ¿verdad? La semilla encuentra lo poquito, ¿verdad? Suficiente para germinar, pero luego se seca. Y es una situación triste. Y esto significa que igual la semilla sigue siendo buena, pero algo sucede que hace que se seque. Entonces, obviamente eso es la falta de humedad, pero no de todo el suelo, sino que es falta de humedad porque debajo de donde cae la semilla hay piedra. ¿Sí? Hay piedra. Entonces, eh, esto, esto significa que muchas personas aprenden, según ellos, ¿vea? A vivir, pero en realidad se están secando, ¿vea? Sienten que nacen, sienten que van como comenzando reteniendo la palabra, pero luego se dan cuenta que se secan, porque hay una dureza, ¿verdad? La piedra representa la dureza del corazón, ¿verdad? Representa la poca profundidad, ¿verdad? Representa a las personas superficiales, ¿verdad? La dureza es superficial, la dureza, la piedra estaba digamos, obstruyendo que la raíz tomara agua. Entonces, eh, se están secando por la dureza de corazón, vea.
la dureza del corazón es terrible, ¿verdad? Porque no permite que prosperen las cosas espirituales, ¿verdad? La semilla es algo espiritual que no puede germinar porque hay dureza en el corazón. Desgraciadamente algunas personas en la dureza, aún con todos los problemas que puedan atravesar, su corazón no es fuerte, es duro, porque confundimos, ¿verdad? Un corazón fuerte, pero es un corazón duro, que no está permitiendo que el Señor obre, ni que nada espiritual llegue. Entonces, el hombre en sí no tiene vida. Quien tiene vida es la palabra, es la que nos da vida. Eh, eh, y algunos, de verdad le digo, esto de las piedras, alguien dice, pero bueno, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es realmente lo que, la, las causas por las cuales se secan las semillas? ¿Ya? En lo físico ya vimos que es la roca, ¿va? Pero dice el Señor en el verso 13, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Entonces, la razón es que hay más bien viendo esto, que hay un buen arranque, la semilla germina, ¿verdad? Pero el siguiente paso eh, no ocurre, ¿verdad? Sino que es el final, ¿verdad? Porque el siguiente paso es que la raíz, ¿verdad? La planta que ha germinado, que ha salido de esa semilla, tenga la capacidad, ¿verdad? De tomar agua por sí misma. Porque a los primeros días, todo lo que la planta necesita está en la semilla. Pero después, cuando la raíz crece, lo va a encontrar ya en el suelo, ¿verdad? Entonces, qué difícil para el hombre, ¿ya? Como que espiritualmente no se destete, ¿verdad? Entonces, no se puede depender totalmente, debe de haber una raíz que busca la profundidad, ¿verdad? Porque ese es el punto aquí, que debemos de buscar la profundidad. Pero para buscar la profundidad hay algo que debemos de hacer, ¿verdad? Hay que quitar las piedras, ¿verdad? Ahora, alguien puede decir, mire, pero la semilla de todos modos no importa, ¿verdad? Que algunas no se mueran, siempre hay gente que se muere. No, pero es que lo que pasa es que lo que nos toca hacer, ¿verdad? Yo recuerdo en mi tiempo de estudiante, ¿verdad? Que a veces había terrenos nuevos, fíjese, y lo que había habido antes eran zarzales, ¿verdad? Espinos. Y entonces nos llevaban y teníamos que quemar todos los espinos, fíjese. Les dábamos fuego, hacíamos las rondas alrededor para que no se pasara el fuego. Se le daba fuego y después que se le daba fuego al día siguiente entraba uno con machete, ¿verdad? Cortar todo, y después con barra sacar todo eso. Y ya decía uno, bueno, ya quedó el terreno. No, hombre, si después de eso venía lo más duro, que era cosechar piedras, ¿verdad? Eso de cosechar piedras era de ir a sacar todas las piedras, ¿verdad? Y ponerlas a las orillas. Y con las mismas orillas prácticamente se iban haciendo los cercos, ¿verdad? De piedra. O sea, qué tierras más rústicas, ¿verdad? Pero es bonito cuando usted después, vea, siembra algo útil ahí, vea. Y dice, wow, dice, aquí están las naranjas que van creciendo, vea. Y se acuerdan cómo era aquí, vea. Y si aquí eran puros espinos, vea, puros zarzales, vea. Entonces la imagen es algo tan grande, vea. Pero muchas veces nosotros no queremos levantar una piedra, vea. Pero eso es parte de la labor, digamos, del que quiere estar dispuesto, ¿verdad? En su corazón. Y aquí habla
de la necesidad de disponer nuestro corazón, ¿verdad? Porque por un momento las cosas pueden salir bien y podemos tener gozo con la palabra que recibimos, pero si no hay raíces, ¿verdad? Y eso quiere decir, si hay prueba, esas raíces, ¿verdad? La prueba es sinónimo de piedra, ¿verdad? Al haber prueba, ya las raíces ya no toman agua, ya no profundizan. ¿Y cuánto cristiano llega así, vea? ¿Y cuánto cristiano se queda así? Se acostumbra a vivir solo con el poquito de encima, vea. O sea, que es una pobreza, vea. Porque solo el que profundiza en la palabra va a tener riqueza. Pero si alguien viene y nunca quiere meterse de lleno con la palabra, entonces su raíz nunca va a profundizar. Eso quiere decir que nunca, siempre tendrá algo que lo va a detener, siempre estará presente alguna prueba que no nos va a dejar seguir adelante. Y eso sí es triste. Entonces vemos este grupo, este segundo grupo que, a diferencia de los del camino, están, digamos, eh, limitados por las piedras, ¿verdad? Porque no tienen profundidad de raíz. Y el otro grupo que cae entre espinos, que cae entre espinos, ¿ya? Y que dice, otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Entonces hay la palabra es ahogada, ¿verdad? Eso es el resultado. La palabra es ahogada. La palabra no logra salir adelante. No porque la palabra no sea buena, ¿verdad? No por eso. Entonces, otra parte de la semilla que cae entre espinos, eh, y entendiendo siempre, ¿verdad? Que la semilla es lanzada, es tirada, ¿verdad? Cae, ¿verdad? Cae. La palabra caer ahí, petó en griego, ¿verdad? Por cierto que así hay una marca de semilla, ¿verdad? Peto, y la otra palabra, peto. Entonces, eh, esto es bien importante porque mientras la semilla no cae, no hay nada, ¿va? Pero aquí la semilla cayó, pero cayó entre los espinos. Y estos espinos crecieron y ahogaron la palabra. Ese es el efecto. Una palabra ahogada. ¿Sí? Hay palabra en nosotros, pues, que no se ve viva, ¿verdad? Hay palabra que aún dándole primeros auxilios, ya está ahogada, ¿verdad? O sea, ya no responde, ¿verdad? Y entonces aquí es donde nosotros vemos que la palabra debe prosperar, ¿verdad? Que la palabra no puede ser ahogada. Eh, 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 digamos que crece el espino y crece la palabra, ¿verdad? Y están en una importante palabra que se llama competencia, ¿verdad? Y mire qué tremendo, porque ponemos a competir cosas que no son iguales, ¿verdad? Cosas que no son iguales, están en otra categoría. ¿Sí? Queremos evaluar la palabra que es espiritual contra, eh, contra otras cosas que dice el verso 14 en la explicación, ¿vea? Allá se queda con espinos, ¿vea? Y la gente dice, ay, ¿será que yo me vuelvo espinudo y quizás yo hago? No, aquí en el 14 nos da una explicación, porque dice que la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes. O sea que, o sea que los espinos crecen cuando yo me aparto. ¿Sí? O sea, si yo me aparto, los espinos crecen. ¿Sí?
Porque ¿cómo es que nace? Vea? Bueno, mientras usted está viendo, no pasa nada. Usted se da la vuelta y ya pasaron muchas cosas. ¿Ya? Usted se aleja del Señor y ya pasaron muchas cosas. Ya no es lo mismo. Entonces no podemos apartarnos si no queremos que los espinos ahoguen. Tenemos que estar quitándolos. No podemos apartarnos del trabajo de cuidar, ¿verdad? Del trabajo de estar ahí, viendo por la palabra que nos han dado. Entonces, ¿qué son esos espinos? Aquí lo deja bien claro. ¿Va? Son ahogados por espinos, entre paréntesis, afanes, por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida. Esos son los espinos. Y los espinos no llevan fruto, ¿verdad? Entonces, si usted sustituye ahí, le sale cabal lo que significa. ¿Verdad? Entonces, si nos damos cuenta, es que hay una competencia entre la palabra y nuestra carne. Si nosotros no hemos visto esto, no hemos entendido entonces a dónde está nuestra batalla. Nuestra batalla, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿Verdad? No es contra carne ni sangre. Es cierto, pero en cuanto a nosotros mismos hay una batalla con nuestra carne. Y esa carne son los afanes, las riquezas y los placeres de la vida. Entonces, comparamos lo espiritual que es la palabra con los placeres, ¿verdad? Y decimos, no, fíjate, es que mire, fíjate que yo tengo mucho que hacer y necesito también darme un relax, divertirme un rato. Entonces, pues sí, es que mire, yo tengo que hacer tal cosa. Y siempre ponemos algo a veces que sí y no, ¿verdad? Sí porque nadie le va a decir algo por eso, pero no porque usted está haciendo competir lo espiritual, que es la palabra, y que por definición debe ser primero, prioridad en nuestra vida, ¿verdad? Con algo que no es prioridad ni es espiritual, como son los placeres, como son las riquezas y como son los afanes. Entonces, ¿hay algo que hacer? Sí, siempre tenemos algo que hacer, ¿verdad? En lo natural, en lo secular, podremos tener muchas cosas, pero estos vienen y ahogan, porque en otras palabras, los afanes, las riquezas y los placeres nos alejan, ¿verdad? Pero yéndose, ¿verdad? O sea, son los que oyen, pero yéndose, o sea, se apartan. O sea, ¿qué lo apartan? Los afanes, las riquezas y los placeres. ¿Sí? Entonces, eh, eh, estamos realmente a merced, ¿verdad? Muchas veces el que no puede separar eso no se da cuenta que está en una gran competencia. Porque después de que usted ha oído la palabra y la entiende y se alegra, dice aquí, ¿verdad? Sí, se alegra, o sea, la oyen. ¿Qué es lo que pasa? Viene la competencia. El enemigo nos pone en competencia. La carne comienza a competir. ¿Sí? O sea, quiere, quiere, quiere probar, ¿verdad? Eh, Vienen afanes y pensamos que alguno puede decir, no, la palabra espiritual va a ganar, pero muchas veces no es así. La competencia de la búsqueda de la prosperidad muchas veces, ¿ya? Porque los afanes y la riqueza buscan eso, ¿ya? Entonces viene la prosperidad muchas veces y se opone a la palabra. La prosperidad, algunos no la entienden así, ¿vea? Pero es la competencia. A veces dicen la competencia es buena. Dicen. La competencia puede traer esto, ¿va? Que nos haga quedar en desventaja la palabra. Entonces, se nos olvidan las prioridades. ¿Ve?
Y cuando nos apartamos, cuando nos vamos, entonces quedamos a merced de estos. Quedamos a merced, ¿verdad? De los afanes, de las riquezas y de los placeres. ¿Verdad? Entonces, nosotros, el hombre, o nosotros salimos perdiendo. Porque el Señor no pierde. O sea, la competencia no es contra el Señor. O sea, si lo vemos, la competencia es contra nosotros mismos. Porque no es que el Señor pierde, conmigo va a perder el Señor porque yo no voy a hacer caso a su palabra. No, hombre, si el que pierde es el hombre, el Señor no pierde. No tiene nada que perder ahí. Nosotros perdemos y gana la carne, ¿va? Porque la carne está feliz. Entonces, cuando vemos esto, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Va? Que nosotros debemos desconfiar de nuestra carne. Y para ganar esta batalla, debemos de apartarnos de nuestra carne. Porque si no, la palabra nunca va a dar fruto en nosotros. Siempre será algo bonito, ¿verdad? Y vamos a hacer al estilo de algunos países ricos, ¿verdad? Que la gente pone algo bonito en su sala para que todo el mundo le pregunten y tener un tema de qué hablar, ¿vea? Y yo no necesito tener un tema de qué hablar, ¿vea? Yo ya sé lo que tengo que hablar, usted ya sabe, ¿vea? Tenemos mucho que decir del Señor y lo que está en su palabra, pues. O sea, no necesitamos poner algo ahí, ¿vea? Ni un muñeco maya, ni ninguna cosa ahí, un demonio, ninguna cosa de esa, ¿va? Porque le van a preguntar y, ay, entonces yo, realmente no es para eso, ¿vea? Realmente nosotros sabemos lo que significa su palabra y la competencia que es con nuestra carne. Debemos de saber, la palabra compite con tu carne. ¿Ya? A uno le dicen, mire, léase un capítulo a diario. Ay, es que me da sueño. Lo voy a leer para dormir, dice. Y no lee ni un versículo, porque se duerme, ¿verdad? Les digo, wow, digo, lo vence. No sé si ni siquiera la carne va, todavía el cuerpo, más todavía, ¿va? De una manera así bien, eh, bien directa, ¿verdad? Un competidor directo, ¿verdad? Mire, si yo no puedo escuchar un mensaje porque me duermo, pero cuando dan una película sí la puedo ver completa y no me duermo, algo está pasando. No podemos decir que es algo normal, ¿verdad? Porque ¿cómo podemos estar para otras cosas y no para la palabra del Señor? Algo pasa, ¿verdad? Algo pasa y es serio, porque podemos estar en la calle, ¿verdad? Porque mientras estamos fuera, estamos en la calle. Ni siquiera estamos haciendo competencia. Porque aquí el competencia es que está dudando, ¿va? Pero ahí somos vencidos. Entonces, terminar diciendo que la palabra que da fruto es la palabra que retenemos, ¿va? La palabra que retenemos. Y por eso dice el verso 8, pero por otro y otra parte cayó en buena tierra y nació y hubo fruto a 100 por 1. Mira el resultado, 100 por 1. La buena tierra lleva la semilla en buena tierra lleva buen fruto, ¿verdad? Entonces, la buena tierra es la que tiene lo que las otras no tienen, ¿verdad? La semilla cae en esta parte de esta tierra, eh, una tierra que no está fuera de lugar, está ahí, no es la calle, ¿verdad? No la van a pisotear. Le han sacado las piedras, ¿verdad? Porque ahorita nosotros mientras no escuchamos la palabra podemos sacar piedras, ¿verdad? Está limpio de espinos, ¿verdad? Porque no queremos que compita nuestra carne con eso. Hay que limpiar, definitivamente. Muchas veces cuesta, porque no es lo mismo quitar verdolaga, ¿verdad? Como maleza, o una maleza así bien suavecita, a quitar espinos. Eso es otra cosa, pero aunque sea así, es necesario quitarlo, porque ahí va a haber fruto. Muchas personas no han conocido los frutos, los buenos frutos espirituales, ¿verdad? Y no tienen ni siquiera ni contra qué comparar
y sin embargo lo desechan, ¿verdad? O sea, se dejan ganar la competencia o su corazón duro no permite que la palabra profundice, ¿verdad? O sea, si seguimos con las mismas dudas, ¿verdad? De hace 10 años, 20 años, algo está pasando, deberíamos de entender más. Alguien pudo haber dicho al principio, ay, yo eso ya me lo puedo. La parábola del sembrador, sí, ya me la puedo. ¿Verdad? Pero cuidado, va, porque puede ser que la hayamos oído como multitud y no como discípulo, ¿verdad? Y si, por eso, si la semilla prospera, da buen fruto, ¿sí? Y estos hacen sentir que vale la pena, ¿verdad? Porque mire, hasta para las cosas que atravesamos difíciles a veces, ¿ya? Nos damos cuenta que ha habido un fruto de la palabra del Señor en nosotros, ¿verdad? Si nosotros ya no nos entra la misma desesperación, ¿verdad? Que quizás antes tenía, los mismos temores, ¿verdad? Y todo, algo de la palabra hecho en su vida. Por eso la semilla va a prosperar y dará buenos frutos. Dará buenos frutos. Muchas personas no pueden desechar, no deberían desechar esto mientras no prueben esos buenos frutos. Y esto dice el verso 15, ¿verdad? Las razones, vea, por las cuales hay buenos frutos. El verso 15, más lo que cayó, dice, en buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Wow. Mire cómo se consigue eso. Miren las causas que hay. Los efectos hay que buen fruto. Las causas es que hay un corazón que puede retener la palabra. Entonces aquí habla de un corazón bueno y recto. ¿Ya? ¿Cómo es la tierra? La tierra representa el corazón, ¿verdad? Dice aquí que son de corazón bueno y recto. Y esto hace que la planta que crece tenga profundidad de raíz. Usted y yo somos llamados para ser plantados, hemos sido plantados, ¿verdad? Plantados junto a corriente de agua, pero eso implica también estar bien anclados, tener buenas raíces, ¿verdad? Porque la semilla ha caído, su palabra ha caído dentro del terreno, en un lugar seguro, donde hemos sacado las piedras, donde hemos limpiado de espinos, o seguimos limpiando de espinos. Y algunos dicen, es mucho trabajo, pero es que esa es la vida espiritual, cuidar nuestro terreno. Pero esta tierra retiene la palabra oída, ¿verdad? Para dar fruto tiene que retener la palabra oída. No la suelta, no la dejan ir hasta que lleva fruto. Y quiere el Señor ayudarnos a que demos frutos y que en estos tiempos nos envíe el Señor palabra. Mire qué bueno el Señor. Semilla de la cual nosotros debemos guardar, que no sea robada ni pisoteada como los que están en la calle o en el camino, que no hayan piedras que quiten la profundidad de la raíz y que se limpien de toda espino y de toda maleza para que den fruto con abundancia, para que ninguna cosa, ningún afán, ninguna riqueza y ningún placer venga a ser ahogar, porque no es competencia. La palabra de Dios no debería competir con nuestra carne, no debería competir. Si compite, si es más importante otras cosas que la palabra del Señor, o si nos chocan, ¿verdad?
Decimos, no, mire, yo la palabra no fui porque fui que a esa hora dan el partido, viera qué bueno se pone. Entonces quiere decirte que la palabra está perdiendo la competencia de su carne, no con nadie más, es dentro de usted mismo. Son sus espinos que la están haciendo infructuosa. Y no quiero entrar en más detalles, pero cuántas cosas hacen que la palabra se vuelva infructuosa. Cuántas cosas en nuestros pensamientos hacen que no veamos las cosas con claridad y no le demos la confianza y la credibilidad que debe tener Dios y su palabra. Gracias, Padre Celestial, te bendecimos, porque tú eres fiel, Señor, porque es cierto, esta palabra, esta parábola es, ¿quién no ha escuchado de ella? Pero qué bueno recordarla de esta manera, Señor. Qué bueno es saber de que hay dos maneras de recibirla, como multitud o como discípulo. Desgraciadamente mucha gente no quiere ser discípulo. Quiere seguir siendo multitud, pero tener los beneficios del discípulo. El discípulo podía hacer muchas cosas, pero si entendía y le era revelada los misterios de la palabra del Señor. Y llegaba a entender que aquel que estaba en el camino, el que estaba en la calle, ese nunca iba a poder retener nada de la palabra, porque el enemigo llevaría esa palabra, se la robaría. No es posible que te roben esa palabra a estas alturas. Pero también entiende el discípulo que debe buscar profundidad en la palabra, que la palabra es la única que tiene capacidad de llegar a lo más profundo. Nada más puede llegar a lo más profundo de tu corazón. Por eso, qué bueno es que si hay roca, saber de que con roca no puede prosperar la palabra, que la piedra no hará que eso crezca, eche raíz. Pero qué bueno es saber que nosotros tenemos esa bendición de poder apartar, de poder pedirle al Señor la ayuda, ¿verdad? Para que podamos apartar esa roca. Qué bueno es identificar que somos rocosos, rocosos en nuestro pensamiento, rocosos en la fe, rocosos en el trato, rocosos para oír. Wow. Pero Señor, tú eres fiel. Y qué bueno, Señor. Es que podemos desconfiar de nuestra carne, Señor. Porque entra en competencia con tu palabra y muchas veces no nos damos cuenta. Porque hay afanes en nosotros y hay necesidad de riqueza y de placeres que pueden venir, así como fue tentado nuestro Señor, queriéndose llevar, ofrecerle riqueza, ofrecerle cosas que en ese momento quizás necesitaba, pero no eran prioritarias, porque la prioridad seguía siendo la palabra, porque no solo de pan vivirá el hombre. Señor, que no sea esa la competencia, que sepamos de que la palabra debe prevalecer, que debe de ser la prioridad. Señor, solo tu palabra retenida dará buen fruto. Gracias, Señor. Te bendecimos a esta hora, Señor, por tus misericordias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano. El día miércoles estaremos en tiempo de oración. Ahí en las redes sociales pondrán el vínculo para aquellos que quieran participar. Es una bendición y necesitamos la intercesión de todos. Dios les bendiga.